Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Como decía, vamos hoy día a continuar con este estudio de la carta a los hebreos. Todo este estudio yo lo he llamado la supremacía y la suficiencia de Cristo. Porque ese, se podría decir, es el tema principal. La carta a los hebreos eso enfatiza la grandeza de Jesucristo. Nos señala a su vez algo muy importante. Nos señala la fe. La fe es de suma importancia. ¿Para qué? Mire lo que dice 11:6 de Hebreos. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Mire, la fe es de suma importancia para poder agradar a Dios. Y por ello, ¿qué hace el escritor? Impulsado por el Espíritu Santo, constantemente nos advierte peligros. Esta carta, hay por momentos como que el escritor hace una pausa. Es como cuando si alguien sabe manejar, va manejando, va manejando a 90, que creo que es el límite, o 100. Pero más adelante él tiene que a veces hacer una pausa, tiene que bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque hay una señal que dice peligro, o curva más adelante, o cuidado, como usted ve cuando usted viene de Cuenca para acá, para Santa Isabel, cada rato usted ve unos rótulos que dicen peligro, falla geológica. Porque nosotros estamos en una zona de proclive a terremotos. Mire, Santa Isabel está en una zona proclive a terremotos. Por eso que usted tiene que buscar de Dios. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Ayer el pastor Héctor hablaba acerca de morando bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted está bajo la sombra del Omnipotente, usted dice, Él es mi esperanza, Él es mi castillo, Él es nuestro grande, cuán grande es nuestro Dios. Mire, hay un himno que dice, cuán grande es Él. Usted tiene un Dios grande, pero ese Dios, por su palabra y por medio de su Espíritu Santo, nos advierte que en la carrera de la fe hay peligros. Y ya hemos visto al recorrer esta carta 4 peligros. Hemos visto el deslizarnos al pecado. Ese es un peligro que hay en el cristiano. Deslizarse en el pecado. No significa que usted no va a pecar. Otra cosa es que usted siga cayendo y cayendo en ese mismo pecado o en otros pecados. Hemos también hablado acerca del peligro o una advertencia sobre el endurecer nuestro corazón. Otro peligro, otra advertencia que nos presenta este libro es acerca de la inmadurez espiritual. Y la última advertencia que vimos fue la apostasía de la fe. Y además de que nos advierte, el escritor nos presenta las terribles consecuencias de no obedecer a la voz de Dios. Hoy vamos a ver la quinta y última advertencia. Pero como este es un capítulo muy profundo, yo he dividido esta enseñanza en 3 partes. El mensaje se llama Cuídese de rechazar la voz y la gracia divina. Esa es la advertencia. Cuídese de rechazar la voz de Dios. No es cualquiera el que nos está hablando, no es el predicador, no es el hermano X, no es el pastor. Es Dios por medio de su palabra. Lo que yo estoy diciendo es un canal, es como un micrófono que hace que esa voz se pueda oír, que ese sonido se oiga a lo más lejos. Dios por medio del escritor de Hebreos nos dice que nos cuidemos de rechazar la voz de Dios y a su vez de la gracia divina. Pero hoy día nos vamos a centrar en un punto en específico que es la necesidad de la santificación. Esta advertencia la encontramos no solamente en esta carta. Yo le voy a pedir al pastor Héctor, ustedes sigan allí en Hebreos, pero mire lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses. Usted escuche, Primera de Tesalonicenses 4:8. Primera de Tesalonicenses 4, verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios,
que también nos dio su Espíritu Santo. Mire, el que desecha esto, ¿qué está diciendo Pablo? El que desecha lo que es escrito. Él había escrito una carta a los hermanos de Tesalónica y le dice a los hermanos de Tesalónica, casi al finalizar su carta, el que desecha esto, no está desechándome a mí. ¿A quién está desechando? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Tenemos un Dios que se nos ha revelado que Él es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado con rechazar la voz de Dios en medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto va muy ligado con lo que hemos visto anteriormente: deslizarnos al pecado, la inmadurez, endurecer el corazón, la apostasía. Eso lleva a lo que se conoce como el pecado imperdonable, que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo esto está ligado. A veces no comprendemos la profundidad de lo que significa blasfemar al Espíritu Santo. No significa solamente decir una palabra contra el Espíritu Santo. Rechazar a la voz del Espíritu Santo es un indicio de que podemos mañana blasfemar a la obra del Espíritu Santo. Por eso usted y yo tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Claramente, tanto el pasaje que leyó el pastor Héctor como este pasaje que vamos a considerar nos va a presentar la intrínseca relación entre lo que es la obediencia a la voz de Dios y la necesidad de santificarnos. Ya lo vamos a ver, eso vamos a ver desde los versos 12 al verso 17. Solamente vamos a meditar en 6 versículos, pero más adelante vamos a ver, bajo el mismo mensaje, bajo el cuidado de obedecer a la voz de Dios, bajo el cuidado de no rechazar la voz de Dios, bajo el cuidado de no rechazar la gracia, el escritor nos va a presentar a 2 montes: el monte de Sinaí y el monte de Sión. Eso lo vamos a ver en una posterior enseñanza, si Dios nos da la oportunidad. Y al finalizar este capítulo vamos a ver acerca de lo que es la importancia de atender a la voz de Dios. Pero hoy día nos vamos a centrar en ¿qué? En la necesidad de la santificación. Mire lo que nos dice el verso 12 y el verso 13. Dice así el escritor: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire, es como que si aquí el escritor está tomando la postura de un entrenador o de un oficial militar, y él les está demandando a los creyentes, a los seguidores de Jesús, a que se animen y que se mantengan activos. Mire, yo no sé si usted alguna vez, tal vez ahora no, pero cuando a veces uno está en el colegio, lo ponen a correr. Y uno de tanto correr, el cuerpo comienza a cansarse. Y una de las cosas que se cansan, primeramente, pareciera raro, son las manos. Uno está así, ¿cierto? Y hay un momento como que de estar en esa posición, como que el cuerpo comienza, esta mano a debilitarse, como que a dormirse. Y también las rodillas comienzan a cansarse. ¿Y qué dice el escritor? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Porque hay momentos en la fe en que tal vez no hay dinero, no hay trabajo, la salud no está de lo mejor, y como que nuestra fe comienza a flaquear. O vamos al templo y no están los hermanos. O a veces hay mal testimonio de los pastores. Porque usted no tiene que mirar a los pastores. ¿Qué dice esta misma carta? Mire lo que dice en el verso 2. Puesto los ojos en Pablo, en Pedro, en los grandes predicadores, en Abraham, en Moisés, en los héroes de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que va desde el principio o hasta el final de la carrera de nuestra fe. Entonces, para que usted y yo no flaqueemos, ¿qué tenemos que hacer? Cuando espiritualmente flaqueamos,
pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. De la misma manera que en el pasado, por eso es que el capítulo 12 es muy importante. En el pasado aquellos creyentes también estuvieron en momentos de debilidad. Recordémonos uno de los ejemplos. Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame. Oiga, es como que si a usted, mi hermana Carmen, Dios le dijera, coge a uno de tus nietos y mátalo. Usted contenta, ¿no es cierto? No es fácil. ¿Y qué hace Abraham? Algo que tal vez nosotros no hiciéramos. Muy de mañana se levanta, llama a su hijo, llama a su siervo, tal vez ya los había preparado, mañana vamos a ofrecer sacrificio. Y van camino y les dice un rato a su siervo, ustedes queden aquí, porque yo y el muchacho vamos a ir a adorar a Dios y regresaremos. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham era tan madura. Al principio Abraham no era un hombre maduro espiritualmente, cuesta, pero usted y yo tenemos que esforzarnos. Pero ahora usted lo va a ver un Abraham maduro en la fe. Él tenía esa fe que él decía que Dios es capaz. Es tan poderoso que él de las cenizas podía levantarlo, resucitarlo. En ese tiempo nadie había resucitado. Pero ya Abraham creía que el Dios al que él servía era capaz de resucitar a los muertos y traerlos a la vida. Entonces, así es la vida. Va a haber momentos en que usted y yo vamos a flaquear, pero ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? No desanimarnos, se nos desafía a levantarnos, a ser fuertes, porque Dios nos llamó a un reto de valientes. Yo le voy a leer el pasaje que está en Isaías, usted manténgase allí en Hebreos. Es un pasaje muy similar al que acabamos de leer. Dice el profeta Isaías en el capítulo 35, del verso 1 al verso 4, dice así: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dado, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decía los de corazón apocado, desanimado, esforzaos. Mire, cuando usted se sienta desanimado, no se quede en el templo, en la casa que diga. Esfuércese, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, es decir, con recompensa, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando parezca que todo está perdido, ahí viene el Señor, porque como decíamos el día miércoles, Él nos oirá en el día de nuestro conflicto. Entonces, mire, levante las manos caídas, las rodillas paralizadas. Pero ¿qué más nos dice? Y haced sendas derechas. Mire, esta frase, y haced sendas derechas para vuestros pies, ¿a qué se refiere? A que usted se mantenga en la carrera, a que no se salga de la carrera, a que usted se mantenga en la fe. Mire, él sigue utilizando esa figura del atleta. Un atleta, un corredor, nunca se va a salir de su línea de carrera, si es un verdadero atleta. Porque cuando un atleta, cuando un corredor se sale, no solamente se descalifica solo, sino que va a interferir con otros corredores. Un corredor comprometido con su profesión nunca se sale intencionalmente de su línea de carrera. Esto ocurre, ¿cuándo ocurre que un competidor se sale? Cuando algo lo distrae. Cuando hay algo que lo quita su enfoque. Cuando pierde concentración en la meta o cuando la fatiga le priva del deseo. Pero usted manténgase. Y Salomón, el sabio Salomón nos habla acerca de esto. Mire, le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Proverbios. Usted manténgase allí. Proverbios capítulo 4 del verso 25 al verso 27. Proverbios capítulo 4 del verso 25 al verso 27. Tus ojos
hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tus pies del mal. Mire, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Cuando comenzamos la carrera de la fe, nada debe distraernos ni causar un cambio de curso. Porque si usted y yo lo hacemos, no solo vamos a tropezar nosotros, sino que haremos tropezar a otros. Eso es lo que se conoce como el mal testimonio. Por eso es importante que usted cuide su testimonio. ¿Y cómo cuida? ¿Cómo limpia su corazón? El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su corazón? Con guardar tu palabra. Dios le habla, pero usted no tiene que rechazar a la voz de Dios. Entonces, si usted obedece, usted va a hacer sendas derechas. Y si usted abandonó la senda, ¿qué nos dice Isaías? Paraos en los caminos, preguntad cuál sea la senda antigua. Porque hay muchos cristianos que se comienzan a salir del camino. Entonces, si usted se apartó, si usted cayó en algo que a Dios no le agrada, vuelva. Porque el Señor es amplio en perdonar. Mire, esta palabra sendas, que es una palabra en el original, cuando se escribió esta carta, era una palabra griega que se escribe así, troicha. Y esto se refiere a las huellas que dejan las ruedas de los carros. Usted y yo dejamos huellas. A veces dejamos huellas para bien y a veces dejamos huellas para mal. La Biblia habla acerca de disciplinar a los hijos. Exacto. Mayormente usted, antes recuérdese, a veces, hoy también los vehículos, pero antes recuérdese que las carreteras eran de lodo, ¿cierto? Y eran las carretas empujadas por los caballos. Lo que quería decir que en el caminar usted va a encontrarse con una bifurcación que habla de dos caminos. Exacto. Pero usted manténgase en... Exacto. Usted tiene que preguntar. Porque a veces en la vida cristiana uno se va a encontrar con ciertas preguntas en la Biblia. Pero usted tiene que primeramente consultarle a Dios. Y segundo, a los hombres que Dios ha puesto. A veces uno se va a otra ciudad y uno busca una iglesia donde le predique la palabra de Dios. Pero usted va a encontrar que hoy hay tantas iglesias. Y usted dice, ahí. Pero a veces eso es producto de una división. O de alguien que estudió la Biblia y dice, yo soy de la Biblia y ahora yo soy pastor. Y no es así. No es un seminario, no es una persona, es Dios el que llama. Y Dios confirma el llamado. Entonces usted tiene que buscar siempre la dirección de Dios. Pero volviendo a esto, mire, usted y yo dejamos huellas. Antes, en este tiempo que se escribía la Biblia, eran las carretas las que dejaban las huellas. Hoy usted está dejando una huella positiva o está haciendo mal testimonio. Porque el mal testimonio es de piedra de tropiezo a otro. A veces a la misma familia. La Biblia habla de que los padres tienen que disciplinar a sus hijos. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada. Pero hablábamos que la disciplina no tiene que ser tanto para castigar, tiene que ser para corregir en amor, porque la Biblia dice que Dios al que ama lo corrige como el padre a su hijo. Tiene que hasta se tiene que emplear el castigo físico, pero el castigo físico nunca debe ser con ira. Porque a veces los padres cuando van a castigar, y más que castigar, van a pegarle a sus hijos porque están con ira, porque el hijo se portó malcriado. Y la palabra malcriado significa que el padre no lo crió bien. Él ya está con ira y a veces lo insulta, y no solamente que lo insulta, sino que le da puñete y patada. Eso no es disciplina, eso es maltrato físico. La Biblia habla de disciplinar y da el instrumento. Dice, lo castigarás con vara para no destruirlo. En otras palabras, no con ira. Si usted está con ira,
deje que la ira se vaya, que se aplaque y luego lo coge. Le explica al hijo, o al nieto o a la persona que lo va a castigar. Por esta y por esta razón yo te castigo. Te hablé 1, 2, 3 veces, pero tú no has hecho. Porque te amo, te corrijo. Entonces, mire, ¿qué clase de huella estamos dejando? La única forma en que dejaremos huellas rectas es vivir con rectitud, como dice el proverbista. ¿Y qué más? Y correr una carrera recta. Para eso usted tiene que comprometerse con una vida hacia santidad para Dios. Mire lo que nos dice ahí mismo en el verso 13. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es esto lo que nos está diciendo? Hay hermanos que son débiles en la fe, que son tiernitos, que aman a Dios, pero que ellos todavía no conocen mucho de las cosas de Dios. Entonces, si hay un creyente de fe, él por su testimonio va a hacer que si ese hermano está débil en la fe, se fortalece. Pero hay también otros que son cristianos profesantes. ¿Qué estoy hablando de cristianos profesantes? Ellos vienen al templo, ellos cantan las alabanzas, ellos hasta puede ser que se hayan bautizado, pero en la realidad no son verdaderos cristianos, no son salvos. Ellos no han rendido su vida a Cristo, son cristianos de palabra. Ellos andan cojeando, ellos no han entrado por la puerta, ellos están tal vez a la entrada de la puerta, pero no han dado el verdadero paso de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero a veces hay hombres de Dios que están impulsando, y ese ejemplo hace que lo cojo sea sanado. Por eso es muy importante que usted y yo valoremos nuestro testimonio. ¿Y cómo usted y yo damos testimonio? Obedeciendo la palabra, obedeciendo a la voz de Dios. Por eso, mire lo que nos dice los versos 14 al verso 17. Seguí la paz con Dios, seguí la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque lo procuró con lágrimas. Ahora, ¿qué nos va a hablar? El escritor va a entrar de lleno al punto que nosotros queremos hoy día hablar. Lo vital de la santificación. ¿Qué nos dice el verso 14? Seguí la paz con todo y la santidad. Mire, la paz y la santidad van ligadas, sin la cual nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, aunque el énfasis es la santidad. Mire, esto significa que nosotros tenemos que arreglarnos con los hombres, seguir la paz. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En cuanto sea de vosotros, estad en paz. En cuanto depende de vosotros, está en paz con todos. Mayormente con los creyentes, con los de la familia de la fe. ¿Y qué nos dice más adelante en este capítulo? Mire, donde estamos meditando. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Esto habla de qué? De nuestra relación con Dios. Estos son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿en qué se resumen? Amar a Dios. ¿Cómo usted le demuestra a Dios que lo ama? Cuando oye su voz, la obedece, la pone por práctica. ¿Y qué pasa? Usted se busca santificar. Y los otros mandamientos son amar al prójimo como a uno mismo. Si usted se mete con la mujer de su vecino, ¿usted cree que su vecino va a estar en paz con usted? No. Si usted le roba, si usted le codicia. Por eso ahí se resume. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es que seamos legalistas, no vamos a caer. Ay, es que hermano, si tú no guardas uno de los mandamientos, ya perdiste tu salvación. No, pero estamos haciendo mal. Y si usted y yo dejamos de obedecer a la voz de Dios, no rechazamos al predicador,
No rechazamos al escritor de este libro, rechazamos al Espíritu Santo. Comenzamos a endurecer, podemos caer en el peligro del desliz, vamos a actuar inmaduramente y por último vamos a llegar a la apostasía. Por eso es que estas 5 advertencias del libro de Hebreos son importantes que usted y yo siempre las estemos considerando. Mire, el desánimo nos hace descuidarnos y despreocuparnos por la santidad. A veces cuando el cristiano se desanima, no ora, no lee la Biblia, no se congrega, está descuidando su consagración para Dios, porque eso significa santidad, consagrarse. Y las relaciones personales también. Cuando estamos mal con nuestro vecino, ¿cómo uno puede decir que ama a Dios y aborrece a su vecino, a su hermano, a su enemigo? Usted y yo no tenemos que tener enemigos. Se van a levantar enemigos contra nosotros. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Que cuando ellos nos maldigan, nosotros tenemos que bendecirlos. ¿Y qué se nos dice en cuanto a la santidad? Mire, esto es muy importante. Se nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia recalca, mayormente en el libro de Apocalipsis que terminamos de estudiar días atrás, que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, por una novia que se ha preservado. El escritor al final del libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que lavan sus ropas en el río de la palabra de Dios, en el río del Espíritu, porque el Espíritu es el autor e inspirador de la Biblia. Entonces, muy importante es que usted y yo busquemos santificarnos. La falta de santidad es un obstáculo para una relación íntima con Dios. Si no hay santidad, usted no puede tener esa intimidad. Dice el salmista que Dios hace conocer sus secretos en lo más íntimo. ¿Pero a quiénes? A los que le buscan, a los que le temen. Mire lo que nos sigue diciendo. Y mire lo que dice el verso 15. Mirad bien. En otras palabras, ponga atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, mire, que brotando, ¿qué dice? Raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire. Pero a mí lo que me llama bastante la atención es la primera parte. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué nosotros somos salvos? Por la gracia. Pablo dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué? La salvación. Mira bien que no rechaces la salvación. Ahí usted ve lo que es la apostasía. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es un pecado cualquiera. Ya lo estudiamos en el capítulo 10 acerca de la apostasía. Es una triple infracción. Primeramente, uno rechaza el plan de Dios Padre. El plan de Dios Padre fue redimir al hombre. Para eso Él envió a la segunda persona, al Hijo. Cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo, uno además, ¿qué hace? Además de rechazar el plan del Padre, rechaza el sacrificio de Cristo. Tanto que el escritor dice que es como que si pisoteáramos la sangre de Cristo. Y por último, la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la obra del Espíritu Santo, porque Jesús todo lo que hizo fue porque el Espíritu Santo lo impulsó a hacerlo. Los milagros, todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, porque recuérdese que Cristo se despojó de su gloria. Todo lo que Él lo hizo bajo la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús era un varón lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno rechaza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo que está rechazando es la gracia
de Dios. Volvamos a leer, mire. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y yo estaba buscando una versión que aclare más. Hay una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos. Dice así: tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios. Pierda. Mire, ¿pierda qué? La salvación. Porque dentro de la iglesia cristiana hay un dilema. Mire, entre los cristianos evangélicos hay un dilema en que si la salvación se pierde o no se pierde. No se pierde fácilmente, pero sí se llega a perder. ¿Cuándo? Cuando el cristiano rechaza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso no endurezcamos. Cuidémonos de que hoy usted está recibiendo una palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted la reciba? ¿Qué más? Que usted medite en ella. Que usted le pida al Espíritu Santo que le haga entender más allá de lo que estemos tratando hoy día. Pero sobre todo que la pongamos por obra, que la apliquemos. Entonces cuando usted aplica la palabra, a veces la palabra es dura. Ciertos seguidores de Jesús le dijeron: dura es la palabra. Y dice que dejaron ya de seguirle. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro y a sus demás discípulos? Si ustedes quieren irse, váyanse. Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Entonces mire, tenga cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto lo puede perjudicar a todos. ¿Qué dice la Biblia? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué dice la gente? Un dicho popular: que una naranja podrida daña el ciento. Entonces mire, es importante que usted y yo no perdamos el favor de Dios, no perdamos el mayor regalo, que busquemos diligentemente el cuidarnos tanto a nosotros mismos como a los demás de caer en extremos. No seamos legalistas, no es por obra que somos salvos, pero un creyente hace obras para la gloria de Dios. Pero otros caen en el libertinaje. No caigamos ni en el legalismo ni en el libertinaje. Es que Dios quiere el corazón, entonces yo escucho la música que quiero, yo hablo como quiero, yo de vez en cuando me tomo un traguito, no me emborracho, me voy a las fiestas, me visto como quiero, tengo las amistades que quiero, sirvo a Dios como quiero, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero ¿qué dice al final de este capítulo? Mire lo que dice el verso 29. Mire lo que dice 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios también es fuego que consume. ¿Y a qué se lo consume? ¿A qué usted consume? Usted no va a consumir: tengo aquí un reloj de oro. No. Si usted tiene un reloj que ya no vale, que ya no anda, que ya usted lo puede arreglar, bota la basura, quémalo. Lo que no sirve, Jesús dijo: todo pámpano que no da fruto será quitado y será quemado. Por eso es importante que demos frutos. Y para eso no vamos a permitir que las relaciones personales nos afecten. No permita que brote una raíz de amargura, porque esto va a corromper su vida y va a corromper a muchos. A veces esa raíz está arraigada como un sentido de dolor personal. A veces un padre lastimó a un hijo y a veces uno dice: yo odio a mi padre porque mi padre era un mal padre. Sí, puede ser que usted tuvo un mal padre, pero primeramente los hijos no estamos para juzgar a los padres. Déjele el juicio a Dios. Pero la Biblia nos enseña que debemos amar, honrar, obedecer a nuestro Padre en todo. Entonces, puede ser que a usted alguien le falló. Puede ser que uno dice: yo me enamoré de tal chica y después me engañó, la odio, que se muera. No, tenemos que quitar toda raíz de amargura, porque eso nos hace daño a nosotros y afecta al resto. Muchos cristianos se aferran a estas amarguras,
son tercos. Y la palabra del Señor nos recuerda que así como Dios extendió su gracia a nosotros, nosotros debemos extenderla. Debemos empezar a extender esa gracia a otros, amando aún a aquellos que no se merecen. Si por ahí usted tiene un vecino que le hace daño, usted ore por su vecino, pero no ore para que Dios lo acabe. No, ore para que él conozca a Cristo. Predíquele, hable y vive el evangelio. Cuando otros los maldigan, nosotros bendigamos. Oremos por aquellos que nos miran como nuestros enemigos. ¿Qué más nos dice? Y esto es algo muy importante. Miren lo que dice el verso 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí hay un problema, mayormente para los varones, pero no solamente para los varones, para todos. El problema de la fornicación. Debemos hacer lo correcto con respecto a nuestra conducta moral, con respecto a nuestra conducta sexual. La palabra del Señor, el Señor Jesús, cuando él dio el sermón de las bienaventuranzas, él recordó, él dijo que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso es importante la palabra, porque la palabra nos va a confrontar con el pecado, pero también nos va a dar herramientas. Nos presenta el caso de un joven llamado José. Había una mujer que era la esposa de su patrón. Un día le dijo a la mujer: José, mi marido no está, duerme conmigo. ¿Y qué hizo José? Ni tonto ni perezoso, dijo: bueno, ya aprovecho. Salió huyendo. La mujer hasta le asió de la ropa, pero él no le importó dejar su ropa. Por eso José fue llevado a la cárcel, porque la mujer lo acusó de que él lo quiso violar, pero él buscó agradar a Dios. Un día después, ese José salió de la cárcel para ser gobernador de Egipto. Huyamos del problema de la inmoralidad sexual, de todo, de la pornografía. Hoy es tan fácil. Por ejemplo, yo no aconsejo que hacen los padres, los abuelos, les permitan a sus hijos, a sus nietos que utilicen un celular. ¿Por qué? Porque hoy la pornografía abunda en internet. A veces uno por el celular se hace amigo de una persona y uno dice: es un amiguito, es una niña de mi edad, y no sabe que es un depravado sexual de 30, 40, 50 años, que a veces le dice al niño: oye, vámonos a ver en tal lugar para jugar canicas. Cuando llega allí, el niño está esperando a algún otro niño, le aparece un viejo, le pone alguna droga y después le quitan los órganos, los esclavizan para prostitución. Tenga mucho cuidado. Por eso usted tiene que saber dónde están sus hijos. Y cuándo mejor, cuando usted los trae a sus hijos, a sus nietos, a la casa de Dios. Tengamos cuidado. El Señor nos da armas espirituales para que nosotros nos apartemos de este tipo de conducta. La inmoralidad sexual es un grave problema y es un peligro que hasta en la actualidad aqueja a la iglesia. Hoy hay dentro de las iglesias evangélicas mucho adulterio, mucha fornicación. No, eso tiene que alejarse. En el Antiguo Testamento había esto. En el Nuevo Testamento en la iglesia hubo una iglesia llamada la iglesia de Corinto. Donde, ¿cuál era el caso? Mire cuál era el caso. Había un creyente que estaba viviendo ¿con quién? Con la madrastra, mire. Y los hermanos de la iglesia, tranquilo, no pasa nada. Si el hermano cantaba, venga que cante. No es que el hermano sabe cantar, al tiempo se mejorará. ¿Qué tenían que haber hecho con ese hermano? Ponerlo en disciplina. Así es la palabra. Dios al que ama, disciplina. Eso es lo que dice en el verso 6. Mire, porque el Señor, dice 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, mire esa palabra dura, y azota a todo el que recibe por hijo. Eso Pablo lo expone en la primera carta a los Corintios. Pero la disciplina sirvió,
porque parece que en la segunda carta, aquel que había caído en ese pecado de inmoralidad sexual, se arrepintió. Porque ese es el propósito de la disciplina, que haga corrección, que uno se arrepienta de su pecado, que salga del mal camino. Y para terminar, mire, esto nos va a presentar un ejemplo, nos va a presentar a un hombre llamado Esaú. Pero quiero que usted y yo, antes de meditar en este ejemplo, quiero que usted y yo entendamos que es importante que demos frutos dignos de arrepentimiento. Debemos dar frutos de arrepentimiento. Si uno tomaba, pídale a Dios y Dios le capacita para dejar el alcohol. Si uno tenía un vicio, Dios lo capacita. Así mismo con la inmoralidad sexual, con todo tipo de pecado. Si uno era vanidoso o vanidosa, aléjese esa vanidad. Busque agradar a Dios. Eso se llama santificarse. Buscar agradar a Dios. Y por último nos presenta el ejemplo de Esaú. ¿Quién fue Esaú? Fue un hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Hay un versículo de la Biblia que ha sido mal interpretado, que dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Sí, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, porque Dios es soberano. Pero la soberanía de Dios radica en todo lo que Él es. Dios es amor, Dios es justicia. Dios ya sabía lo que iba a pasar con Esaú. Dios conocía el corazón de Esaú. Cierto día, Esaú viene del campo. Viene cansado del campo. Venía con hambre. Y lo ve a su hermano Jacob, porque Jacob era más de la cocina, más estaba en casa con su mamá, haciendo un guiso de lentejas rojas. Parece que allá en la tierra de Palestina hay una tipo como de lenteja que se llama judía, que es bien roja. Y lo ve haciendo este guiso y como que le dio hambre. Él era el mayor, y el mayor tenía un beneficio, que iba a recibir una mejor heredad. Él le dice a su hermano: oye, ven, dame un plato de ese guiso. ¿Y tú qué me das a cambio?, le dice Jacob, porque Jacob tampoco no era ninguna cosa buena. Te doy mi primogenitura. Tal vez había alguna seña, alguna cosita, alguna cinta, qué sé yo, la Biblia no nos explica cómo era esto de la primogenitura, cómo era algo visible. Te doy mi primogenitura, dame ese plato, porque me voy a morir un día. Pasaron los años. Un día el padre le dice al mayor: ven, que te voy a dar la bendición por ser primogénito. La madre escucha, lo viste a su hermano como similar a él, porque el padre ya estaba ciego. Con un engaño, el menor recibe la primogenitura. Pero ya está en el plan de Dios que el menor sea bendecido. ¿Pero por qué? Porque Dios conoce. ¿Qué dice este capítulo, este verso 17? Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué pasa si un creyente, así como Esaú, hoy rechaza la salvación? Un creyente, estoy hablando de un impío, un creyente que conoció la obra del Espíritu Santo, tuvo el privilegio de estar en la casa de Dios, buscó a Dios, pero un día dijo: no, yo ya no quiero saber nada de Dios. Y mañana está ahí en un hospital porque se va a morir. Ay, Señor, perdóname. Eso es de labios. Aunque lo procure con lágrimas, ya no. La Biblia enseña, y eso estudiamos en el capítulo 10, que una vez que uno pierde la salvación, nunca la vuelve a obtener. Usted hoy y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar la salvación. ¿Cómo? Santificándonos. No significa que usted mañana no va a pecar. Puede pecar, pero si usted peca, inmediatamente busque a Cristo. Póngase a cuentas con el Señor. El Señor es amplio en perdonar. Con sus caídas, nunca rechace a la voz de Dios. Busque santificarse, porque ¿qué es santificarnos? ¿Qué es santificarnos?
Es no rechazar, es no menospreciar la voz de Dios, porque al rechazar su voz rechazamos su gracia, y por ello es vital la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La palabra santo significa separado para un propósito especial. Somos santos cuando entendemos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando entendemos que somos humanos como cualquier persona, pero que usted y yo hemos sido llamados para un propósito especial en esta vida. Cuando usted y yo entendemos, cuando nos damos cuenta que Dios nos ama tanto, tanto nos amó que dio a su Hijo unigénito, y este es el único camino como usted y yo podemos retribuir a Dios, adorando, santificando, buscándole a Él sobre todas las demás cosas. ¿Y cómo usted y yo lo hacemos? Creciendo en el camino de santidad, entendiendo, viviendo la palabra de Dios. Cada día vivamos con el propósito elevado, vivamos de acuerdo a ese propósito elevado que Dios tiene para nosotros. Jamás perdamos de vista ese propósito. El Señor nos llamó a santificación. Prestémosle importancia a los valores del Espíritu, a los frutos del Espíritu, al fruto del Espíritu, mejor dicho, al amor, a la paz, al gozo, a la santidad, a la bondad, a la justicia. Busquemos hacer lo que a Dios le agrada, porque usted y yo somos parte del sueño de Dios. Él nos llamó para ser hijos de Dios, para que un día estemos con Él por todos los días en la eternidad. No habrá fin. Dios nos llama para ser sus hijos. Puede ser que haya algunas cosas a nuestro alrededor que a veces nos van a desanimar, que nos van a querer quitar la mirada del Señor, pero no caiga en el desánimo, no caiga en los lazos de la carnalidad. Ponga su vida en las manos de Dios, porque ¿qué va a pasar si usted pone su vida en las manos de Dios? A su tiempo, no a mi tiempo, sino al tiempo de Dios. Con perseverancia, con fidelidad, con obediencia, con paciencia, el maravilloso plan de Dios para nuestra vida se cumplirá tarde o temprano. Porque el Señor Jesús está a nuestro lado. Él está dispuesto a conducirnos a nuestro glorioso destino. Él ha prometido su amor, su poder, que estarán a lo largo de la carrera de la fe. Finalizo con unas palabras del apóstol Pablo que dice en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos ha llamado a ser santos, porque usted y yo somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entendamos que es importante santificar nuestras vidas. Amén.